buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas para debatir. Se dio el jurado de enjuiciamiento de magistrados en la suspensión de juezas de Ciudad del Este. Nos va a acompañar para hablar sobre ese tema Norma Girala Díez. Y tengo que hacer una aclaración. Invitamos también al doctor Kriskovich, presidente del jurado de enjuiciamiento. Él dijo que era, como ya es una cosa juzgada, él no podía debatir algo que ya el jurado había juzgado, por eso no aceptó la invitación. El segundo bloque vamos a hablar acerca de algo muy importante para la vida nacional, por todas las consecuencias que puede tener en los próximos 5 años. La crisis en el Partido Colorado. ¿Se podrá resolver o no? ¿Se podrá atenuar? ¿Podrá haber entendimiento? Lo vamos a discutir con Derlis Maidana, diputado y dirigente del Movimiento Honor Colorado, y con Daniel Centurión, asesor de la Presidencia de la República y dirigente de Colorado Añetete. Y el último bloque vamos a hablar sobre otro importante tema para la economía del país. Importante porque vamos a referirnos a la Dirección de Aduanas. Hoy nos va a acompañar Julio Fernández, el nuevo director nacional de Aduanas, y hay muchos temas que tratar teniendo en cuenta la situación en Argentina y el Brasil, el auge del contrabando, la diferencia de precios y toda la corrupción de aduanas. De todo eso vamos a hablar con el director. Después de la pausa, iniciamos el debate. Doctora Norma Girala, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por tenerme. No, gracias por estar con nosotros. Mire, estamos acompañados también de Café Lavazza, así que le invito ya a disfrutar esto para tranquilizarnos un poquitito de lo que va a ser esta charla. Porque es un café de alta gastronomía y permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible, doctora. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Qué suerte. Bueno, estoy parada, está parada. Todo, sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se equivocó el jurado de enjuiciamiento de magistrados con ustedes, con las dos juezas en Ciudad del Este? Yo creo que más que equivocarse, realizaron un procedimiento totalmente atípico, violando todo el debido proceso, todas las leyes, todas las normas y por sobre todas las cosas las garantías. A ver, ¿qué por ejemplo se violó? Bueno, vamos a empezar por el inicio del proceso. Es un proceso que se inicia como consecuencia de una publicación ya en época de la presidencia del ex senador González Daer, cuando se estaban también Oviedo Mato ahí. Es un inicio oficioso de un procedimiento, ¿verdad?, ante unas publicaciones sobre un caso concreto, ¿verdad? Bueno, tomaron ellos se erigen en acusadores. Entonces ese es el primer vicio. Ellos se erigen como acusadores, juzgadores nuestros. Luego reciben las pruebas, no diligencian las pruebas, no valoran y nos condenan. O sea, concentran en sí mismos todas las funciones. Entonces, obviamente... ¿Y cuál es el procedimiento normal? ¿Cómo debería ser un procedimiento normal en estos casos? El procedimiento es acusatorio, debería ser acusatorio, no inquisitivo. ¿Y quién acusa? Debería acusar un fiscal designado por ellos, que de hecho acusó. Es decir, uno de los miembros se erige en fiscal. No, perdón. Los miembros inician el enjuiciamiento y designan a un fiscal que es un funcionario de la misma institución que funge de acusador, ¿verdad? Y ellos deberían formular la acusación y corrernos traslado a nosotros para que podamos contestar. Para ejercer la defensa. No se hizo eso. ¿No se hizo? No, nosotros tuvimos doble acusación y nos corrieron traslado solamente de la acusación del propio órgano juzgador. Vamos a empezar por ahí. Una resolución que incluso hemos atacado vamos a partir de la base que desde su inicio mismo esto está plagado de otras irregularidades y hasta ilicitudes que de hecho fueron denunciadas al Ministerio Público y esperemos que hagan una ¿Pero buena de qué fueron acusadas? Bueno, fuimos acusadas de mal desempeño de funciones, ignorancia de la ley, de recibir dádivas o regalos inicialmente, ¿verdad? Sin prueba alguna, porque nunca jamás dijeron en qué se sustentaban, de realizar espectáculos en la vía pública bochornosos o contra
no sé tampoco a qué se refería, ¿verdad? Fue bastante atípico y luego terminan diciendo de que incumplimos con nuestra función de magistrados porque no condenamos a las personas que fueron sometidas a un proceso, obviando que realmente no condenamos porque existe un principio de presunción de inocencia que debemos acatar, respetar todos. Entonces, bueno, si el Ministerio Público no logra destruir el estado de inocencia, el tribunal debe absolver. ¿Y cuál fue el caso que investigó la Fiscalía y del que le acusan a ustedes por mal desempeño? Fue un hecho punible de homicidio doloso y tenencia de sustancias estupefacientes. Ese es el tema que trajeron a juicio. Inició una investigación Raquel Fernández, no estuvo en el levantamiento de cadáver, no hizo un montón de diligencias, usó como base de la acusación una declaración brindada por 2 personas aprehendidas en sede policial, que es harto sabido, no puede ser valorado por el tribunal para imponer una sanción y menos una pena. ¿Por qué no puede ser valorado? Si no tiene que estar presente un defensor. Tiene que estar presente un defensor con defensor, todas las garantías. Todas las garantías, sí. Y esas garantías no se cumplieron en el momento en que testimoniaron esas personas. Bueno, realmente, hablando de testimonio en sí, no fue, es un acta en donde se constituye la agente fiscal en sede policial donde estaban aprehendidos estas personas y manifiesta a la fiscal que ellos querían colaborar y prestar declaración. E incluso arriman al proceso, no sé cómo, ¿verdad?, pero nos llega a proceso la filmación de ese acto, donde la propia fiscal está tomando declaración. Sin presencia de ningún abogado defensor. Sin defensor. presencia de ningún abogado defensor. Entonces eso es... Y esa es la condición sine qua non para que sea válida. Con posterioridad, estas mismas personas se presentan a la fiscalía y dicen, no, nosotros fuimos torturados para decir eso. Y prestan declaración con un abogado defensor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos dar entidad a lo que dijeron sin un abogado defensor o una declaración rendida conforme a la ley procesal? Y eso no nos perdonó el jurado. ¿Ustedes no tienen la potestad de llamar la atención a la Fiscalía por ese hecho, por ejemplo, de presentar como prueba una declaración sin que esté ajustada a todas las normas legales? No, la Fiscalía, por el contrario, ocultó esa prueba. La Fiscalía ocultó esa prueba. La que presentó esa prueba fue la propia defensa. La Fiscalía lo que presentó es un acta. Sí. Es un acta que dice el jurado, no hemos valorado. Y nosotros le dijimos, perdón, valoramos, acá está la sentencia. Pasa que el jurado parece que nunca se dio cuenta que había 2 actas. Esta valoramos positivamente el acta policial del hallazgo de la sustancia estupefaciente en medio de un área de reserva y esta donde está la declaración indagatoria brindada en sede policial en forma negativa. Entonces dice, ¿cómo van a valorar? Por los supuestos testigos. Claro, eso fue lo que ocurrió, realmente. Entre otras cosas, ¿verdad? Y bueno, no solamente en eso fue cercenado también nuestro derecho de defensa, incluso está en YouTube la declaración en donde nosotros fuimos a ofrecer pruebas y se ofrece como prueba la testifical y yo pretendía interrogar a la testigo porque es una de mis atribuciones o funciones como defensora, ¿verdad? Y me paraba el presidente y me decía, no, un momentito, usted acá es la acusada, usted acá no puede interrogar al testigo. Entonces yo le decía, perdón, señor presidente, yo estoy ejerciendo un derecho. El doctor Picovich era el que le paraba, sí. Él es el director del proceso, él es el que manipuló y manejó todo esto, totalmente apartándose del debido proceso. ¿Y cuál sería el interés para manipular todo el caso? Yo lo que creo es que existe una situación mediática especial y muy enrarecida en donde varias personas pretenden erigirse como los digamos, que están combatiendo la corrupción o más aún el narcotráfico y no sé, más bien creo que es eso, ¿verdad? ¿Y quiénes son en el jurado? Embanderarse con la lucha contra la corrupción. ¿Y quiénes en el jurado de enjuiciamiento se embanderan con esa lucha? Y uno de ellos es el mismo presidente, porque el director del proceso es el presidente. Y además, ¿quiénes más? Y calculo yo que los 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia que se lavaron la mano olímpicamente, porque usted se imagina que la Corte Suprema de Justicia audita nuestra gestión y dice que está perfecta, que no amerita sumario y menos aún un enjuiciamiento. Sin embargo, actúan de manera diferente estando en el jurado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Es un populismo. ¿Y quiénes son los dos representantes de la Corte en el...? Está la doctora Módica. La doctora Módica. Y el Torres Kinzer. Y Torres Kinzer. Sí. Y bueno, ¿y ustedes le pidieron explicación a los miembros de la Corte por qué ese cambio de actitud sobre un mismo caso? Bueno, yo me reuní con la ministra Módica. ¿Y qué le dijo? Está perfecto, Norma, andate tranquila a tu casa. Eso me dijo. Y bueno, y llegado el momento de decidir, llegado el momento, en el jurado, votó ¿qué por pasó? mi destitución. ¿Y no pudo volver a hablar con ella? No, pero ¿de qué voy a hablar con una persona tan incoherente? No, y por eso, para preguntarle, ¿por qué esa incoherencia? Hablar, no puedo, o sea, si se está apartando de su mismo dictamen que ellos tienen ahí en la Corte Suprema de Justicia, entonces yo no puedo, lo que hice sí es promover una acción de inconstitucionalidad, atacar todas las arbitrariedades del jurado, denunciar una por una cada uno de las violaciones de las que nosotros magistrados estamos siendo sujetos cada vez que estamos sometidos a un proceso. Creo que por lo que estamos percibiendo, son varios los que sufrieron esta misma violación. Pero en este caso yo, por ejemplo, dije, no, yo no me puedo quedar callada porque él me está etiquetando como una jueza narco. Él, es más, sigue con sus insinuaciones maliciosas alegando de que presumiblemente la campaña que yo estoy haciendo está siendo solventada por el narcotráfico. Y eso es grave. Eso ya atenta contra el honor de una persona. No, totalmente. Totalmente. Es fundamental que uno se defienda a sí mismo. Ustedes que conocen de leyes saben mejor que otros cuáles son los caminos que deben seguir. Pero de todas formas me llama la atención, es decir, ¿cuándo presentaron la acción de inconstitucionalidad y en qué situación está, en qué parte del proceso se encuentra esa acción? Bueno, fuimos 3 juezas las procesadas en este caso. Una de ellas ya se renunció y se acogió al beneficio de la jubilación porque estaba harta, esa es la verdad. Otra de ellas es Mirta Aguayo, que lastimosamente no me puede acompañar hoy, que está enferma, ¿verdad? Ella ya planteó la inconstitucionalidad hace 8 días, o sea, el lunes pasado, y yo planteé hoy, en el día de hoy. Antes de eso había planteado yo unos recursos ante el mismo jurado y diciéndole, aclárenme por favor, ¿por qué no valoraron mis pruebas? Porque sepa usted que yo presenté el video completo del juicio oral y público. O sea, bastaba con que los miembros del jurado vean eso para que se den cuenta de que no es que no valoramos pruebas, es que no existían pruebas. No es que, imagínense, se desistió de testigos claves y nosotros mismos así dispusimos que sean traídos por la fuerza pública. Al final, en los alegatos finales, la Fiscalía desarmada dice, solicito la condena en base a indicios. Y nosotros tratamos de buscar el hilo conductor a ver si encontrábamos un nexo entre los hechos y el autor y no encontrábamos. Porque sabíamos bien a lo que nos podíamos exponer. Porque sabíamos bien que no hay que absolver en 1340. Porque sí o sí estás en el jurado. Porque los del jurado no pueden admitir de que una persona pueda ser absuelta sin pagar a un tribunal. ¿Qué es el 1340? 1340 es la ley especial que sanciona los hechos punibles de posesión, tenencia, tráfico de estupefacientes. Es importante que nos aclare porque ustedes dan todos estos números de artículos y leyes y compañía, y como nosotros nos entendemos, entonces me veo obligado a que se aclare. Pero es muy importante, ¿es la ley 1340? ¿Se refiere a la ley? La transgresión, sí. La transgresión. La transgresión de la ley 1340, que puede ser tenencia, comercialización, tráfico de estupefacientes, traslado de estupefacientes. En este caso se acusó por tenencia. Se encontró en un monte de Itaipú, en un área de reserva de Itaipú, 3.000 kilos de marihuana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos tiran a nosotros como responsables de que el Ministerio Público no haya podido probar de quién era esa sustancia. Ese es el tema. Y nosotros, como miembros del tribunal, lastimosamente nuestra función dice claramente, está delimitada, valorar pruebas, cosa que hicieron, se arrogaron funciones los miembros del jurado y ellos determinaron que lo que nosotros dijimos que era blanco, o sea, absolución, para ellos eran culpables. Revisaron nuestra sentencia. ¿Y quiénes son los involucrados en el tema? Supuestamente, según el jurado, ¿a quién correspondía la carga?
que ustedes no valoraron como conforme a la alguien. acusación. Según ellos, conforme a la acusación. Según ellos, nosotros obviamos la valoración de pruebas. ¿La fiscalía a quién acusó como tenedor, como dueño de la carga? Bueno, la fiscalía tiene 3 etapas. Sí. La fiscalía empieza la investigación Raquel Fernández. Sí. Que fue una de las que declaró justamente en el juicio de que, disculpen, no pasó nada, no pudo el Ministerio Público probar. Ante el jurado declaró eso. No siempre el Ministerio Público puede probar. Ustedes hicieron ver su trabajo, dice la fiscal. Continúa ya en la etapa final, entra la fiscal Mónica La Rosa, que fue destituida, o mejor dicho, removida, porque es el término con nosotros, y ella cuando encuentra la carpeta, cuando encuentra los elementos probatorios, solicita el sobreseimiento definitivo de estas 2 personas involucradas. Y ella fue justamente removida por eso, por haber solicitado el sobreseimiento definitivo, que luego acusa el fiscal adjunto. Se va a juicio oral ya la fiscal Carolina Gadea, por eso le digo que intervinieron 3 fiscales y no se pudo probar, porque no se colectaron los elementos. Eso es categórico. Si una fiscal no... ¿Y quién fue la fiscal que finalmente presentó en el juicio las supuestas pruebas que ustedes no admitieron? No, no es que no admitimos. A ver, vamos a partir de la base que quien acusó fue el fiscal adjunto, sí, ¿verdad? Quien se presenta a juicio en representación del Ministerio Público fue la fiscal Carolina Gadea a sustentar la acusación, ¿verdad? Y ellos ofrecen pruebas y se diligencian juicios, ofrecen pruebas testificales, actas y qué sé yo. ¿Y qué dijeron los testigos? Todo lo contrario de la teoría expuesta por el Ministerio Público. Dijeron de que no eran ellos los autores del hecho. Entonces, ¿cómo vamos a condenar? Y teníamos acá ya 5 testigos que decían eso. Una cosa, sí, doctora, a ver, ¿cuántas personas acusadas de algo se declaran culpables generalmente en un juicio? Muchas. ¿Sí? Muchas. Sobre todo, sí. Generalmente muchas personas ya por delitos menores como... Pero en caso de narcotráfico, ¿quién se va a decir, sí, la carga era mía o yo soy culpable, yo lo llevé? Hay gente que lo admite. Usted sabe que tenemos cientos de condenas por hechos punibles de tenencia. Es más, muchos se declaran confesos porque los jueces, tenemos que reconocer, estamos llenando las cárceles. Hoy he visto que hay un SOS de la penitenciaría de adictos. El primer lugar de hechos punibles que nosotros tenemos en juicio oral es el caso de robo, hecho punible contra la propiedad. Y el segundo ya es de transgresión a la tenencia de sustancias estupefacientes. Doctora, usted sabe, es decir, para nosotros los que no entendemos de todo el manejo tribunalicio y de la justicia, a ver, cuando usted me habla así queda la sensación, a ver, las juezas valoraron más lo que dijeron los presuntos involucrados en el tema que las pruebas presentadas por la Fiscalía. Queda como eso, es decir, usted me acaba de decir, ellos negaron ser los autores del hecho. Sí. Y la Fiscalía no pudo demostrar que efectivamente fueron los autores del hecho. No, a ver, ahí hay un error. Ellos no fueron los que negaron. Los 7, 8 testigos que presentó la Fiscalía son los que dijeron que el hecho no se produjo así. No fueron los acusados. Vamos a... Esa parte quiero precisar. Sí, espectacular. El Ministerio Público ofreció pruebas. Sí. Ofreció, creo que 7 testigos. Incluso... Y los 7 testificaron diferente a lo que la Fiscalía sostuvo. De la teoría sustentada por la Fiscalía. Es decir, eso es como ponerse una pistola en la cabeza a la Fiscalía. Es decir, trae testigos que le van a contradecir. Es más, presentó 2 actas. Un acta de fecha 4, donde consta la firma de todos los testigos y dice que el policía acusado luego por homicidio fue el que se fue a auxiliar a la víctima a la orilla del lago y donde firman todos los testigos que vieron a esa persona, al policía. Entonces ¿pero le quiso salvar la vida o le quiso matar? Por un lado. Y por otro lado, un acta, que es el famoso acta de fecha 7, ¿verdad? Donde recoge la versión indagatoria de 2 personas. ¿Quiénes eran los integrantes del jurado cuando se inicia el proceso y quiénes eran cuando termina el proceso? Bueno, esa es una cuestión también que señalamos, porque esto, el 10 de octubre, la fecha que se emite
este auto interlocutorio por el cual, una resolución por la cual deciden enjuiciarnos a nosotros, el presidente era González Daer. Y integraba también cuando eso Oviedo Mato. Oviedo Mato, sí. Sí. ¿Qué pasó acá con esta resolución? En esta resolución no suscribe González Daer, no suscribe Oviedo Mato, es más, suscribe un actuario que fue designado en enero. ¿Y por qué no suscribieron ellos? Porque no fue hecho en esa época. ¿Ellos ya seguían formando parte del jurado? Sí, ellos tuvieron creo que hasta noviembre, diciembre, no sé cuándo estuvieron. Esta resolución es la que yo denuncié que fue antedatada. ¿Por qué? Porque el actuario que firma esta resolución fue designado recién en enero del 2018. ¿Y cómo va a firmar una resolución de octubre del 2017 una persona que fue nombrada en enero del 2018? Según el doctor Kriskovich, creo que me dijo por radio esta semana, que ni González Daer ni Oviedo Mato ya eran parte del jurado de enjuiciamiento y mal podrían firmar, entonces, si ellos ya no integraban el jurado de enjuiciamiento en esa época. Pues miente, maliciosamente miente. El 10 de octubre del año 2017, el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados era González Daer. Existe un audio justamente entre la fiscal y, ¿cómo se llama? Sí, donde dice, vamos a hablar con los senadores para darle la patada final a nosotros. Y al final la patada final nos la dio Kriskovich, ¿verdad? ¿Y cómo se tramita ahora? ¿Cómo sigue? Usted presentó hoy la acción de inconstitucionalidad. Hoy presenté. ¿Cuál es el proceso sobre eso? Tiene que pasar por un proceso de admisibilidad, donde ven si reúne los requisitos y luego se integra la Corte con camaristas que son sorteados de entre todos los que están, porque ahí tenemos 2 miembros de la Corte que ya no pueden inhibir, y otros 2 que no están. Sí. Sí, entonces tiene que ser integrado por 4 ¿Y hay algún plazo para que se defina la inconstitucionalidad? ¿O esto puede quedar in eternum como ocurre en muchas ocasiones? Puede quedar in eternum. Tenemos el caso de Rosalinda Evans, que fue destituida hace 3 años y 3 años después la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad. Pero más allá de la lucha por recuperar el cargo, como ya bien te había dicho, esto es por limpiar nuestro buen nombre, por nuestra reputación, ya por nuestra honorabilidad, por la familia. Pero es extraordinario que tiene el poder que tiene el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque se convierte en algo superior al propio Poder Judicial. Y es peligrosísimo. Y sí, desde el momento que están metidos políticos, ¿verdad?, con sus diversos intereses, entonces tienen la facultad de decir, le sacamos a esta jueza, le sacamos y a Montema, como se dice, ¿no? Sí. Y no hay nada que hacer. Pero ustedes van a continuar. Hay 2 acciones de inconstitucionalidad. Sí, hay 2 acciones de inconstitucionalidad de parte de Mirta Guayo y mía, y las otras 2 magistradas que fueron también destituidas, también recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. Todos hemos recurrido. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de explicar frente al jurado la posición que asumieron o no? No. Nunca. Imagínense que nosotros teníamos que presentar alegatos en forma oral, así dice la ley de ellos. Y por capricho del presidente nos dice que teníamos que presentar en forma escrita. Y el agravante fue ahí de que justo ingresaron 4 nuevos miembros del jurado. No fuimos oídas. Es más, fuimos silenciadas. ¿Pero presentaron el escrito por lo menos? Sí, presentamos el escrito, pero evidentemente el jurado no vio el video. O sea, si vos lees la sentencia, ahí tenés que ver qué ellos valoraron. O sea, a mí y a mi compañera nos removieron por no valorar pruebas. Entonces, ¿dónde se le tiene que enviar al jurado cuando ellos no valoran pruebas? Y ellos tenían un resultado de una auditoría de gestión de la Corte Suprema de Justicia que decía que estaba excelente nuestro trabajo. Tenían el video para que ellos solamente tomen nuestra sentencia, escuchen a esas personas, ya que tanto quieren juzgar una causa como lo hicieron, que vean ese video.
Otra cosa, doctora, la Asociación de Magistrados interviene en este caso, ¿se pronunció a favor de ustedes o no? Se pronunciaron, sí. ¿Sí? En primer lugar, ¿mantuvieron alguna reunión con los miembros del jurado, o por lo menos con Krikovic? Sí, fueron, tengo entendido, a exigir el cumplimiento del proceso, del debido proceso, dentro del respeto de las garantías procesales. ¿Y qué les dijo Krikovic? No sé. La verdad que no sé, pero lo único que sé es que fueron tanto de la Asociación de Fiscales, sí. como también sí, la Asociación de Magistrados. Sí. Salió la foto, parecería ser como que quisieron plantar como que era un apoyo a la gestión, pero luego en uno de los medios dijeron de que se fueron a solicitar explicaciones de la violación Sí. Ellos consideraron que se violaron sus derechos procesales, no fueron oídas, y que se estaba convirtiendo en un supraorganismo, el jurado de enjuiciamiento, al tomar decisiones como las que tomaron. Claro, están revisando fallos, señor. Y la revisión de los fallos es competencia de otro órgano y no del jurado de enjuiciamiento. Acá ni siquiera fue resuelto nuestro caso. Nuestra sentencia todavía no fue analizada por la Cámara de Apelación, que es el organismo natural competente para revisar un fallo, o la tercera, que viene a ser la casación, la Corte Suprema de Justicia, o la inconstitucionalidad, y ellos... si el Tribunal de Apelaciones revisa, y lo que ya decidió el jurado de enjuiciamiento, medio sería... no tendría sentido, ¿no? Lo que tendría que hacer el jurado es sacarle a todos los... expulsarle también a lo del Tribunal de Apelaciones. Bueno, pero hoy sería un suicidio también de que ellos digan, salgan en contra del jurado y digan están mal. Esa es la verdad. También tiene razón. Pero bueno, existen muchos magistrados que se niegan a continuar con ese sistema inquisitivo que quiere imponer el jurado. Mire, le propongo algo. Sí. Cuando tenga una resolución, podemos volver a charlar sobre este tema, porque me interesa, porque a mí me preocupa que el jurado se convierta en un superorganismo muy poderoso, por encima incluso de la propia Corte Suprema de Justicia, y de acuerdo a los intereses de los miembros del jurado se pudieran estar cambiando sentencias o castigando a jueces porque fallaron en determinada dirección. Eso me preocupa y me parece que debería preocupar al país esa situación. Así que le propongo, cuando tenga algo nuevo, por favor avísenos. Voy a estar. ¿Puede ser? Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias por venir y por contarnos la historia. Muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de lo que pasa en el Partido Colorado. Ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque del péndulo y por supuesto con más energía porque estamos tomando café Lavazza, rico sabor. Así que les invito, señores, también a que ustedes compartan este sabor. Sí, algunos ya liquidaron el café antes incluso de es tan delicioso. ¿Qué tal, diputado Derlis Maidana? ¿Cómo están? Muy buenas noches para vos, señor Carlos, y también para el ministro Daniel Centurión, un gran amigo a quien aprovecho para felicitarle por tan importante designación. Somos conocidos desde la época de la Facultad de Derecho y contento de estar contigo en tu programa. Bueno, están en movimientos diferentes, así que les recuerdo que antes cuando estaban en la facultad también estaban en cursos diferentes y se daban cada patada que me dije. Espero que acá nos comportemos bien. ¿Qué tal, Dani Centurión? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Carlos. Un placer estar en tu programa. Mis saludos también al diputado Maidana. Y sí, realmente él no me quería mucho porque yo le hacía bailar en la cancha. Bueno, está bien. ¿Qué está pasando en el Partido Colorado? Mire que hay preocupación en la sociedad y a mí realmente me resulta y siempre me resultó molesto saber que muchas veces la codicia y muchas veces otros factores hacen que uno quiera el fracaso de un gobierno. Me parece de lo peor que la clase política quiera el fracaso de un gobierno cuando que los políticos en realidad deberían estar bregando porque al país le vaya bien y por hacer buena política.
Entonces, esa es una preocupación que se siente en la sociedad. Y bueno, los discursos en ambos sectores son agresivos, no se tranquiliza a la población. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Qué está pasando? Realmente, Carlos, es así como vos estás señalando. Nosotros tendríamos que estar concentrados hoy desde el gobierno central en aumentar la inversión en educación, en salud pública, que es la más baja de la región, sigue siendo la más baja de la región. Tenemos el 40% de la población infantil igual o menor a 10 años en situación de pobreza, extrema pobreza. Tenemos la migración rural hacia las zonas urbanas. Seguimos teniendo problemas de fondo y el gobierno tendría que estar concentrado en eso. De hecho, estamos trabajando en eso desde el Poder Ejecutivo y a 30 y piquito más de días estamos hablando de diferencias internas. Esto, haciendo un análisis, hasta si se quiere histórico, yo creo que sucede, Carlos, porque 20 años atrás se dio una confrontación fuerte interna donde el Partido Colorado asume la presidencia de la República después de unas internas muy fuertes. Después fueron prácticamente sucediéndose gobiernos, la de Nicanor Duarte Fruto, donde no hubo mucha confrontación interna, una participación del 35%. Después tuvimos en el 2008 la caída del partido, donde el partido entrega el poder al señor Lugo. Luego la recuperación del poder, donde el Partido Liberal entrega al Partido Colorado. En el 2008 un sector donde hoy están importantes figuras, incluso creo que el propio canciller había pedido que no se vote por Blanca Ovelar, por ejemplo. No, yo no sé si que no se vote, ¿verdad? Esa situación, yo recuerdo, lo mismo pasó en la época de Argaña también por el tema del Batará contra Guasmosi y compañía. Es decir, después de 1989 y después de las internas coloradas, siempre quedaron, las pasiones se desbordaron y cada vez ganaban con menos diferencia de votos. Y bueno, entonces eso llama la atención y eso fue complicándose hasta el punto que hoy, por ejemplo, en la última sesión de la Junta de Gobierno no aparecieron los de Colorado Añeteté, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y la gente percibe eso. No, por eso, Carlos, 2008, 2013, diferentes signos políticos. Ahora se dio realmente en las internas del partido nosotros tenemos una confrontación muy fuerte. Muchas veces lo hablamos inclusive entre nosotros de que es mucho más fuerte que las elecciones, más sangriento que las elecciones generales. Y acá lo que hoy sucede, yo no llamaría crisis. Existe sí, hoy tenemos la tecnología, esa es una realidad que tenemos que incluir dentro del debate. ¿Por qué? Porque hoy lo que Derlis Maidana como diputado, como referente de un sector político pueda decir en un grupo social... rápidamente se viraliza y se sabe. Se viraliza y miles de personas. Y hay una sensibilidad de parte de los actores políticos y eso permea en la población. Entonces, nosotros no consideramos una crisis, sí diferencias. Hay un pequeño sector del Partido Colorado, de uno de los movimientos que... aún siguen sintiendo esa sensibilidad, esa emoción del cambio de lo que fue la asunción de Mario Abdo Benítez y el retiro de gobierno de un liderazgo muy fuerte como el de Horacio Cartes. Diputado, a ver, ustedes dijeron que no iban a poner trabas, pero sin embargo las críticas son muy, muy duras de parte de Honor Colorado. Y siguen hablando de traiciones y de traidores. Entonces, ¿cómo se podría llegar a la unidad si el discurso tiene dos direcciones? Por una parte hablan de lo políticamente correcto, pero por otra parte le bajan la caña también a la dirigencia de Colorado Añeteté. ¿Cómo pretenden ustedes acercarse en esta situación? Bueno, nosotros venimos de una interna muy fuerte, como lo dice Daniel Centurión. Confrontamos... Santi Peña perdió por 80.000 votos contra el presidente Mario Abdo Benítez y en un gran espíritu de acatamiento de la voluntad popular, el movimiento Honor Colorado apoyó sin condicionamiento absoluto para la lista 1. Tal es así que se ganaron 13 gobernaciones,
tuvimos 42 miembros en diputados, 17 senadores, y estamos muy contentos porque hoy un afiliado a nuestro partido sea el presidente de la República. Luego vino el proceso ya de no reconocer el juramento de Horacio Cartes como senador. Pero eso fue un compromiso, se asumió un compromiso de... Y en ese sentido quiero decir de que hay un spot publicitario, por ejemplo, donde está Mario Audo Benítez pidiendo votos para la lista de senadores, aparece a su lado Horacio Cartes y por el otro lado Luis Castiglione. Muchos de los senadores de Añetete que luego desconocieron eso, no manifestaron su oposición en ese momento. Pero es una página para nosotros superada, no por eso nosotros vamos a estar confrontando todo el tiempo. Tal es así que en la Cámara de Diputados nosotros hemos aprobado en todo este tiempo, yo puedo hablar de la bancada colorada de la Cámara Baja, donde hoy tenemos una nueva integrante, Rocío Abed de Zacarías, somos 21, hemos apoyado muchísimos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Es lo que corresponde. Si son correctos los proyectos de ley, se tiene que apoyar. Por ejemplo, el proyecto para la Senat, recursos para que se pueda movilizar, para que los operativos de la Senat tengan mayores recursos, mayor infraestructura. Apoyamos la ampliación del Ministerio de Justicia y Trabajo, ya que el ministro dijo de que muchos de los guardiacárceles están ganando 2 millones, 2 millones y medio de guaraníes. Apoyamos la ampliación al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a la Facultad de Derecho Filial CACUP. En fin, siempre apoyamos la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que antes era la SAS, apoyamos el Ministerio de Urbanismo, pero no por eso también nosotros aquellos proyectos que consideramos no son convenientes para el país o creemos que ideológicamente no va con lo que nosotros pensamos, vamos a estar aprobando. Y estamos en la línea del presidente, apoyándole al presidente Mario Audo Benítez para que haga un buen gobierno, para que en 5 años tengamos de vuelta un presidente colorado en la República del Paraguay, así como él fue felicitado por el secretario general de Naciones Unidas por gran parte de los logros del presidente Horacio Cartes y también algunos logros de él también en 45 días. Nosotros estamos en esa tesitura. Y por último decir de que nosotros en la mesa ejecutiva del Partido Colorado, yo también soy miembro de la Junta de Gobierno, nunca casi pisaron los Añetete en la Junta de Gobierno luego de la victoria de Pedro Aliana contra el presidente Marito justamente en el 2015. No aún así, el Partido Colorado está abierto ahora para que la gente de Añetete integre la mesa directiva, la comisión ejecutiva, las secretarías políticas y reencaucemos esto por el bien del país. Me queda una duda y me aclaran. Me da la impresión de que todo el enojo, finalmente todas las diferencias están direccionadas a un solo hecho, que no acompañaron o no acompañan el juramento de Horacio Cartes como senador. Yo quiero referirme, Carlos, a ese tema, ya que tocó Derlis, con respecto al tema juramento o no juramento. Mario Audo Benítez, el presidente de la República, hoy sostuvo siempre en el proceso de transición, inclusive, de que Horacio Cartes debía jurar. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia se había expedido, que la justicia electoral se había expedido. Lo que Mario Audo Benítez no tiene es un liderazgo vertical como nos tienen acostumbrados los presidentes sucesivos que tuvimos dentro de nuestro partido. Liderazgo muy fuerte el de Nicanor y lo mismo el de Horacio Cartes. Él tiene un liderazgo horizontal y en ese sentido hay parlamentarios que finalmente tomaron una decisión y tenían una posición. Mario Audo Benítez desarrolla su opinión, baja sobre la mesa, se debate y cada uno concluye en lo suyo. Es lo mismo que ocurre hoy, donde escucho que referentes del movimiento Honor Colorado dicen Marito no operó, por eso perdimos una banca en el Senado, dicen. O sea, le estaba escuchando por medios de prensa a uno de los referentes y yo me hago 2 preguntas. Primero, miembros del movimiento Colorado Añetete ¿votaron a favor del Partido Liberal? No. Entonces, ¿qué es operar? Que Mario Audo Benítez tome el teléfono y le llame al presidente de la Justicia Electoral y le ordene que saque una resolución en tal sentido. ¿Eso es operar?
Eso va a ser inmiscuirse Entonces, en los asuntos de... Mario sí. Abdo Benítez, el presidente de la República, lo que hoy está haciendo es reinstitucionalizar la República, que mucho daño le hizo al Paraguay y a la nación en el pasado, respetando la independencia de los tres poderes, y va a continuar en esa línea. Vamos a continuar en esa línea. Y si existen actores en el Parlamento que toman una decisión, más allá de que sean o pertenezcan a nuestro movimiento, se va a respetar. Eso es lo que ocurrió con el juramento de honor colorado. No, nosotros, yo no tengo ningún reparo a la actitud del presidente en el proceso de juramento. Sin embargo, sí con respecto a algunos senadores del movimiento Añetete, como si ellos sostienen que los presidentes electos de la República del Paraguay al término de sus mandatos son senadores vitalicios y que no pueden ocupar ningún otro cargo, le dan, por ejemplo, el acuerdo al doctor Nicanor Duarte Frutos para ser director de la entidad binacional Yacineta. Entonces, acá hay un doble juzgamiento, ¿verdad? Cuando conviene se respeta la ley y cuando no se respeta. Entonces, sin ánimo de polemizar en este tema, para nosotros, por supuesto que nos dolió que se haya escamoteado la voluntad popular en el sentido de que Horacio fue el senador más votado en la interna y en las generales. Y el propio presidente en varios discursos de campaña dijo que la experiencia de Horacio, la experiencia de Nicanor me van a ayudar mucho desde la Cámara de Senadores. Y no aún así estamos dispuestos a apoyar la gestión del presidente siempre y cuando también haya un poquitito de respeto a la dirigencia del movimiento Honor Colorado. A lo mejor también se deberían dar espacios. Nosotros nunca hemos pedido cargo. Yo, por ejemplo... ¿Qué quiere decir cuando dice a lo mejor debería darse espacio? Y a lo mejor se le debería ofrecer algunos cargos importantes al referente. Por ejemplo, serían importantes? No, y eso sería ya a consideración del presidente de la República. Así como hay, por ejemplo, Carlos Amarilla, que no es de nuestro partido, ocupó el cargo de asesor de la presidencia, ahora parece que va a Itaipú. Nosotros también dentro de la fila del movimiento Honor Colorado tenemos gente que puedan ocupar cargos relevantes siempre y cuando el presidente lo considere conveniente. Tampoco exigimos eso, señor Carlos. Señalando el punto de Carlos Amarilla, discúlpame, sí, Carlos, pero Carlos Amarilla tuvo un comportamiento inclusive mucho más colorado que muchos ya antes de las internas. O sea, siendo senador del Partido Liberal Radical Auténtico, fue uno de los referentes políticos que salió a favor de la candidatura de Mario Abdo Benítez y hizo campaña con él después, ¿verdad? No sé cuál es el costo político en su partido, pero quiero nomás referirme a eso. No es que extractamos nosotros un liberal, dirigente liberal, y le hemos dado un espacio dentro del gobierno. Él tuvo un comportamiento positivo que evidentemente tuvo que haber sumado en las elecciones generales. Ahora, podría darse, si para empezar a alivianar las tensiones. Se empezaron a alivianar. ¿Podrían dar cargos importantes a la dirigencia de Honor Colorado o no? No, a mí no me gustaría debatir sobre cargos en este momento, ni siquiera en la comisión ejecutiva. Que escuché que están mencionando, y tampoco cargos dentro del gobierno central. Yo sí celebro, me ha tocado conversar con el presidente del partido, existe una apertura de parte de él. El liderazgo como presidente de la Asociación Nacional Republicana, él tiene que liderar el proceso de unidad y ha iniciado ese proceso de unidad. Quiero felicitar eso que está haciendo, un gran esfuerzo que está haciendo, y en base a el sinceramiento y a la búsqueda de coincidencias dentro del partido, nosotros tenemos que unir fuerzas mirando el futuro y el beneficio hacia la nación paraguaya. ¿Hace cuántos años que soy afiliado al partido? Nuestras diferencias. Yo soy afiliado hace 24 años. 24 años. Sí. Vos sabés que toda la vida los colorados solucionaron sus diferencias dividiéndose, es decir, compartiendo cargos, ¿verdad? Si hay un partido experto, los tiempos han cambiado, sí, pero si hay un partido experto en solucionar sus diferencias repartiendo cargos, es el Partido Colorado. Pero ¿por qué no? De ahí viene el clientelismo, viene mucho el prebendarismo que sufrimos, y de ahí viene también mucha gente que no está capacitada para cargos, pero como es dirigente colorado, dirigente de base, dirigente seccional, se les consigue y se les consiguieron siempre cargos importantes. Hoy el diputado Derlis Maidana está señalando que una de las formas de aligerar la situación sería que sin satisfacer el pedido de la dirigencia de Honor Colorado de tener cargos.
Precisamente entendí yo creo que podrían haber señales de buena voluntad con algunos ofrecimientos que podrían venir, pero no es una condicionante para que comencemos a hablar, como muy bien lo dijo acá Daniel, la apertura dada principalmente por el líder de la bancada también en diputados y presidente del partido, Pedro Alienda. Yo creo que esa es la alternativa, esa es la salida. Buscar la unidad en base a coincidencias. Todos coincidimos que queremos hacer un excelente gobierno para que el Partido Colorado pueda sostenerse y mirar a la población que nos necesita. ¿Y por qué no se van a las reuniones de la Junta de Gobierno? Porque ahí es donde se deciden las cosas, ahí donde se discute la verdadera realidad del poder en el Partido Colorado. ¿Por qué no asisten? ¿Cuál es el presidente problema? de la República dio una señal clara, participó de los actos del 11 de septiembre, se comunicó con el presidente del partido y estuvo compartiendo. Él dio ya la señal. A partir de ahora el presidente del partido también está dando señales de unidad, y yo creo que en los próximos días, y ese grupito de gente que de repente está feliz o muchas veces espera la confrontación porque ahí emergen sus liderazgos, van a quedarse sin discurso y se viene la gran unidad dentro del Partido Colorado. Hay gente que quiere la guerra, así como en los países en guerra hay gente que necesita guerra para vender armas, hay también dirigencia que necesita la confrontación para erigir sus liderazgos. ¿Quiénes son esos? No, yo no voy a dar nombres, pero es un pequeño grupo al interior del partido. Ni siquiera voy a señalar cuál de las partes, pero se viene la gran unidad dentro del partido, Carlos. El presidente de la República siempre ha dicho eso. Él quiere la unidad no solamente del partido, sino de las familias paraguayas, y cómo no, como Colorado, no querer que la familia colorada esté unida. ¿Usted siente eso? De que se viene la unidad. Bueno, y ojalá. Yo ¿Ustedes creo que tienen algunas señales en ese un gesto sentido, positivo realmente la presencia del presidente de la República en el festejo partidario en la Junta de Gobierno. Pero inmediatamente no asistieron a la sesión de la Junta. Y luego también el vicepresidente Hugo Velázquez siempre nos está visitando, estamos conversando, y ojalá por el bien del país también tengamos, difícil de tener una unidad granítica, ni Stroessner lo logró eso, pero algunos puntos básicos para gobernar y para que el beneficiario sea la gente, que claro, es lo que se está esperando. Bueno, pero ¿ustedes sienten que hay señales de acercamiento? Hay no? señales, la de Marito en la Junta de Gobierno, la del vicepresidente. En diputados, por ejemplo, es mucho más bueno el ambiente hoy a 3 meses que cuando empezamos la mesa directiva, cuando empezamos los primeros días de las sesiones. Hoy hay mayor acercamiento, prácticamente todas las votaciones lo hacemos juntos dentro de los 42 compañeros, y vamos a seguir esperando, trabajando por el país, y ojalá que se venga la unidad del Partido Colorado. Bueno, ¿y cómo toman esto que está aconteciendo? Lo que pasó con Ibáñez, lo que pasó con González Daer, lo que está pasando con Ulises Quintana. Bueno, ¿cómo lo analizan ustedes de sus movimientos? No, nosotros celebramos de que la ciudadanía haya despertado ese letargo existente, y ahí volvemos al debate de la tecnología. La tecnología ahí provoca eso. Y celebramos. Ahora, sí tenemos que tener mucho cuidado porque existe un margen muy, muy frágil entre de que se haga justicia, de que se combata la impunidad, que es otro de los puntos también que de repente escucho yo que quisieron pegar y criticaban de que Ulises Quintana pertenecía al movimiento Colorado Añetete y estaba con el presidente de la República, pero sin embargo este señor El Cucho, su fortuna no amasó a 30 días de gobierno de Mario Abdo Benítez, sino evidentemente todo su negocio hizo en varios años. Y el razonamiento con Quintana tampoco es de 30 días antes, y ¿verdad? cayó Obvio. durante esta administración, y como dice el presidente de la República, caiga quien caiga. Imagínense, miembro de nuestro movimiento cae. Nosotros vamos a seguir en esa línea. El presidente de la República ha dicho, la impunidad debe terminar en el Paraguay. Para eso también tenemos un gran desafío, modificar todo el sistema de justicia.
la justicia ya no debe ser sometida a los poderes de turno, eso le hace mucho daño a la República, y estamos en esa línea, celebramos eso, pero también respetando el derecho de terceros, Carlos, que se respete el derecho de terceros. Y para Honor Colorado, ¿cómo sienten ustedes? ¿Cómo ven todo esto que ocurre? Bueno, nosotros vemos lastimosamente que estos hechos de corrupción, de impunidad de mucho tiempo afectan a legisladores de diversos sectores del Partido Colorado, de diversos partidos políticos, y hoy simplemente queremos también que se respeten también las instituciones. Por eso es necesario al que falló que se las vea con la ley, sea, caiga quien caiga, como dice el presidente de la República, pero en un marco también del debido proceso, que aquel acusado, Juan Pérez, acusado de tal delito, tenga la oportunidad de defenderse del debido proceso, de ser escuchado y de ser condenado o absuelto de acuerdo a la ley. Pero ustedes se dan cuenta que la mayoría son importantes figuras del Partido Colorado. Y hay una cosa que a mí Pero me... no solo Carlos del Partido no solo el Colorado. partido, no, los que están cayendo. Claro. No, le estamos hablando de los que están allí cayendo. También es preocupante la indignación selectiva, ¿verdad? Porque hay referentes de otros partidos. ¿Acaso no 12 ministros de la era Lugo no están procesados, que tienen sendos procesos mucho mayores de los que figuran hoy acusados dentro del Partido Colorado, ¿verdad? O sea que eso también es importante señalar. Claro, ¿y por qué los colorados no se indignan y hacen también sus manifestaciones contra estas personas, por ejemplo? Porque me parece que si ustedes creen que es así, ¿por qué no? Tenemos que esperar, repito, y ese es el camino del presidente de la República, el Paraguay tiene que reinstitucionalizarse. Tampoco tenemos que entrar nosotros en una inquisición donde vamos a armar un grupo de 30, 40 patoteros, le vamos a armar y vamos a ir a escracharle a quien se nos antoje, porque eso puede llegar a ocurrir cuando no existe el respeto a las instituciones, que fue el caso que vimos de una abogada, creo que María Esther se llama, ella jaleaba a que su colega sea prácticamente agredida y ella en el ejercicio de su profesión, por supuesto que está haciendo su trabajo, pero sin embargo alentada por una propia colega, esa turba que por poco no agrede. Podemos estar de acuerdo o no con ella, pero ahí ya estamos sobrepasando el derecho de terceros y es lo que tenemos que cuidar, la institucionalidad, Carlos. Una vez que se rompa eso, ahí cae todo nuestro esfuerzo en luchar contra la impunidad. Les pregunto a los dos, porque son cercanos tanto al presidente Mario Audo como al expresidente Cartes. ¿Ustedes no abogarían por un encuentro Cartes-Marito? Que hablen allí en una pieza, se encierren, traten de solucionar sus diferencias, piensen en el país, acuerden cosas importantes para el país. No somos, eso sería lo óptimo, ¿verdad? Los dos grandes líderes del Partido Colorado, así como se encontraron el 28 de diciembre del año pasado cuando Marito visitó Mburuvisharoa, hay una reunión que no duró ni más de 30 minutos, el presidente Cartes en ese momento le dio todo el respaldo del movimiento Honor Colorado con miras a las elecciones del 22 de abril de este año. Yo creo que yo abogaría dentro de mi movimiento para que Horacio Cartes se siente con el presidente Mario Audo Benítez y busquemos lo mejor para el Partido Colorado. Y para ¿Sería políticamente correcto para Mario Audo hacer eso o no? Yo creo que tiene que seguir liderando el presidente del partido. El presidente del partido es el que tiene que buscar la unidad al seno de la Asociación Nacional Republicana, la paz partidaria, y a partir de su gestión esperar de que permee eso, no solamente dentro de la Junta de Gobierno, sino a nivel nacional en todas las bases. No me contestaste, sos muy hábil, Dani. Te pregunté con... Te pregunté repetir la pregunta? No, pero ¿sería posible o no? ¿O lo ves difícil un encuentro Cartes-Marito? No, porque nada es difícil, somos todos colorados, pero yo te reitero, ¿cuál es mi visión? Mi visión es de que tiene que de manera institucional el Partido Colorado buscar la unidad al seno de las máximas autoridades y que eso permee en las bases y a partir de ahí consolidar la unidad y que esa unidad represente que todos pongamos el hombro para que la gestión, no de Mario Audo Benítez, la gestión de la representación partidaria sea positiva para la nación paraguaya. Hay una población que espera gestión, que si bien el expresidente Horacio Cartes
país tuvo una buena gestión, que se continúe con lo bueno y se corrija lo malo. Esa es la senda por la cual tenemos que transitar. Después, las cuestiones particulares, las cuestiones banales de grupo, de corporaciones, esos son debates estériles, Carlos, que en estos tiempos ya no nos sirve ni siquiera a nosotros como un partido tradicional. Bueno, diputado, muchísimas gracias por venir. Últimamente me es difícil reunir a colorados de los dos sectores y yo les agradezco sinceramente, porque hace 3 semanas que estoy tratando de reunirlos y por fin lo conseguí, ¿verdad? Y por eso te agradezco, diputado, tu presencia, también a vos, Dani Centurión, por estar con nosotros y compartir, porque es importante que la gente sepa lo que está pasando internamente dentro del Partido Colorado. Mientras más rápido solucionen sus diferencias, mejor para el país. Bueno, muchas gracias, Carlos. Saludos, Dani, y estamos atentos para cualquier otra invitación y para buscar la unidad del Partido Colorado. Perfecto, te tomo la palabra. Esa es la senda, Carlos. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa estaremos con el director de aduanas. Ya volvemos. Empezamos al último bloque del péndulo, ya estamos con el director de aduanas, don Julio Fernández. Gracias, don Julio, por venir. ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecido por la invitación y bueno, esperando tus preguntas. Bueno, ¿qué te pasó por la cabeza para aceptar este cargo? Y la verdad que es un desafío, al principio cuando me propusieron no pensé que era en serio. ¿En serio? Trabajamos con el equipo de transición como siempre. Normalmente como funcionario del PNUD y como economista jefe siempre nos toca apoyar a los gobiernos de transición. Y bueno, en esta ocasión ya trabajé muy de cerca y cuando apoyamos en el tema del plan de gobierno y uno de los capítulos más importantes tenía que ver con el financiamiento, porque todo lo que se planteaba requería muchos recursos. Entonces, bueno, el siguiente paso fue con un equipo de gente estimar los ingresos necesarios y ahí es que estimamos también ingresos potenciales de la aduana, si se formalizaba la economía. Y entonces ahí fue que me pidieron que apoye el proceso y yo no lo tomé muy en serio hasta que pasó el tiempo y finalmente me di cuenta que era una propuesta muy en serio. Y bueno, decidí aceptar porque es un desafío muy grande. No, totalmente. ¿Qué pensaste? ¿Cómo hiciste para decidir dejar el PNUD para venir a un lugar donde vas a tener... donde definitivamente va a estar en permanente conflicto? Y la verdad que uno quiere también tener trascendencia, en el sentido de aportar algo, dejar algo para la sociedad. Y entonces estamos trabajando para dejar una institución formal, una institución seria, que apoye al país. Y bueno, el costo de dejar lo que yo estaba haciendo y la estabilidad que tenía, sí es lo que más me costó. No tanto el desafío, es decir, no tengo temor de los desafíos, sí, digamos, lo doloroso era dejar la institución en la que estaba. De todas maneras, la institución se portó muy bien conmigo, o sea, mi oficina de Naciones Unidas, y bueno, me dio todas las facilidades para salir sin problemas. Y bueno, ¿Estaba a préstamo de las Naciones Unidas o no? ¿O ya definitivamente cerraste los vínculos? Bueno, tengo una póliza de seguro de desempleo, diríamos, en el sentido de que me aguardan en caso de que haya muchas turbulencias, pero definitivamente para ingresar a un puesto como el de Dirección Nacional de Aduanas, como director en este caso, necesariamente tenía que renunciar. Ya si vuelvo a Naciones Unidas sería ya en otras condiciones, ya la carrera internacional ya, digamos, ya se corta en este sentido. Pero digamos que tuve que renunciar, porque digamos habría conflictos de intereses, ya si yo estoy a préstamo o no, ¿verdad? ¿Cómo vas a manejar a hipermillonarios? A funcionarios hipermillonarios, ¿cómo vas a manejar? Y bueno, estamos analizando si responden o no a la línea. De hecho que estamos haciendo permanentes cambios. Sabemos que hay una cantidad importante de personas que han acumulado recursos, pero en general lo que uno percibe es que
hay gente que responde se sujeta a las disposiciones, a la línea que uno determina. Sí. Y bueno, que es una disciplina casi militar, es decir, se baja la línea a los aduaneros y cumplen. Cumplen. Incluso cuando uno hace traslados, hace cambios, es impresionante cómo rápidamente se acomodan y bueno, ya empiezan a trabajar. En ese sentido, hay gente muy capacitada, gente que está preparada y que digamos que ese es un detalle que considero muy importante, ¿verdad? Que respondan a la línea, que se le dice, queremos que hagas esto, que trabajen, que controlen, cero tolerancia y no importa que intenten incendiarte tu aduana, como habrán visto en Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, vemos que sí responden y trabajan. Hay gente que de madrugada se moviliza para buscar, incautar, digamos, productos de contrabando. De todas maneras, es un trabajo muy, muy intenso. Uno está permanentemente, o sea, de hecho que arrancamos a las 6:30 de la mañana y de ahí estoy viniendo. Entonces es un trabajo muy intenso, muy sacrificado y creo que con la perseverancia, con este tipo de acciones que estamos tomando, poco a poco la gente se va a ir estabilizando y finalmente se va a convertir en algo normal. Trabajar como corresponde. Ahora, pero también entra a una institución, don Julio, que mediáticamente está por el suelo. Sí. Es decir, usted sabe todo lo que se dice sobre los aduaneros. Y bueno, entonces, ¿cómo lidiar con todo eso? ¿Cómo levantar esa situación, esa mala imagen que tienen los aduaneros? Que se supone son más recaudadores propios que para el Estado. Bueno, algo que queremos dar también es mostrar permanentemente el lado claro de la luna, no solamente que se vean los cráteres y el lado oscuro. Queremos empezar, por ejemplo, vamos a mostrar la parte técnica. ¿En qué sentido? Cada fin de mes vamos a estar haciendo como lo que hace el Banco Central, conferencias de prensa, mostrando las cifras, las estadísticas, los avances, entonces aportando digamos, a la propia sociedad, digamos, informaciones que son muy interesantes. También vamos a formar un equipo de análisis de los impactos de medidas que se puedan tomar para que podamos ser mucho más útiles también al equipo económico a la hora de tomar decisiones. Entonces, vamos a empezar a trabajar en ese sentido y en la medida que pase el tiempo y que las recaudaciones y que la brecha de evasión se vaya reduciendo, creemos que va a pasar lo que pasó en algún momento con el Banco Central. Yo fui gerente de área del Banco Central y bueno, yo ingresé al Banco Central ya después de que hayan habido algunas reformas, pero la década del 80, 70, sí. Recordarás que también tenía muy mala fama. Muy mala fama, cierto. Con el paso del tiempo, esa institución, el Banco Central, se convirtió en una institución muy seria. Se envió mucha gente del extranjero, yo soy parte también de ese equipo que fue a estudiar afuera. Y hoy en día Paraguay tiene un banco central con un equipo de primera, sí. Tasa de inflación de primer mundo y bueno, un equipo realmente formidable. Entonces, sí, y ese es su propósito, hacer lo mismo en aduana. Así mismo. ¿En cuánto tiempo usted se estima que podría haber cambios? Tenemos algunas trabas que necesitamos apoyo de toda la ciudadanía y de ustedes, obviamente. Algunas trabas que impiden avanzar hacia ese... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué trabas? Por ejemplo, cuando estuvimos en el Banco Central, en mi época estábamos 1.300 funcionarios. Sí. Era una sobrepoblación, lo que se hizo fue, una vez que se jubilaban los funcionarios, no se reponía stock, hasta que después se aplicó digamos, un esquema de retiro voluntario y después se convocó a concursos donde digamos, la gente que ingresa tiene que tener una calificación alta y bueno, se fue generando sangre joven y con otro tipo de mentalidad también. En aduanas tenemos un problema que no se quieren jubilar los funcionarios. No se quieren jubilar, a pesar de que ya cumplieron los años. Así es, ellos han recurrido, hay unos 45 que han recurrido a la Corte y han logrado no jubilarse y en estos días van a sumarse 36 más. Entonces, en el largo plazo va a ser un inconveniente. Claro, hay argumentos, algunos obviamente son argumentos válidos. Por ejemplo, lamentablemente el funcionario público, una vez que deja la función pública, justo cuando más necesita de la salud,
no tiene seguro médico, por ejemplo. Entonces es un problema para muchos. Entonces ese es uno de los argumentos que habría que ver cómo se arregla, pero ese es un impedimento que nos va a permitir, estamos pensando si son cerca de 85 en este 81 momento. son en total. Y va a ir sumándose. 45 más 36. Sí. Va a ir sumándose hasta llegar Claro. a un centenar. Entonces eso si sucede en un año, o sea, si nosotros podemos lograr que renovar, llamar a gente y digamos, a pesar, y además de empezar a mejorar los controles, la tecnología va a ser clave. Cuando la tecnología se instale por completo y se generalice dentro de la institución, el margen de arbitrariedad o discrecionalidad va a ser mucho menor. Entonces, eso también va a reducir los niveles de evasión y de potencial corrupción. ¿Y cuál fue el argumento de la Corte para que continúen aquellos que ya están en edad de jubilarse? Y la verdad que no leí con detenimiento, solamente conozco el hecho en sí y sé que cada caso que se presenta es aprobado por la Corte. Entonces, no creo que suceda de esta manera en otras instituciones de manera masiva, por lo menos, ¿verdad? Creo que hay gente que anhela jubilarse en algunos sectores. Entonces, ese puede ser un impedimento, pero creo que eso se puede también corregir si la Corte nos da una mano. Entonces, por ahí generando cada año, digamos, gente nueva, gente preparada. De hecho, que dentro de la oficina hay gente muy preparada también. Y por otro lado, el tema tecnológico. Cuando estamos trabajando en este momento hay una delegación del Banco Mundial, una delegación conjunta del Banco Mundial con el Fondo Monetario, que nos va a ayudar digamos, a articular una reforma. Por otro lado, a partir del año 2020, esto se está estudiando, ya prácticamente podría ser considerado un hecho. Corea del Sur nos va a proveer un apoyo muy fuerte. Corea del Sur tiene uno de los sistemas tecnológicos aduaneros más eficientes y más veloces del mundo. Se llama UnitPass, que ya fue instalado en Ecuador y generó un resultado muy interesante. El gobierno de Corea del Sur, con apoyo del propio presidente de la República, él fue el quien hizo el pedido. Vamos a tener un acompañamiento de 4 años, o sea, hasta el 2023 sería desde el 2020. Entonces, con la tecnología bien desarrollada, los márgenes de maniobra se reducen. Y entonces el funcionario obviamente va a cumplir su tarea y no va a tener mucho margen digamos, de arbitrarios. Sí, o discrecionalidad. Para... Exacto. De todas formas, la gente está insatisfecha. Hoy leía que los tomateros están muy insatisfechos porque no se para el contrabando de tomates, por ejemplo. Está la situación de Argentina y Brasil, la diferencia de precios. Uno puede ir a vaciar Formosa y Clorinda y pasarlo acá sin mayores problemas. ¿Cómo va a ser para contener todo eso? Bueno, nosotros tratamos ahora de ser mucho más drásticos. Hasta hacía poco tiempo lo que se hacía es incautar la mercadería y destruir en el caso de artículos perecederos. Ahora estamos viendo que lo importante es golpear en los activos. Es decir, quien trae el camión que transporta toneladas de tomate se decomisa y se remata. Entonces en este momento tenemos, no estoy seguro si son 54 o 74 ya vehículos incautados que van a ser rematados. Entonces... ¿Desde que ingresaron ustedes? Tengo que ver bien el dato que me pasaron, creo que puede ser que sea en nuestra época. Se han incautado muchísimos vehículos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a empezar a rematar, vamos a hacer difusión de esos remates. Y obviamente el transportista que acompaña al contrabandista va a pensar 2 veces antes de hacer eso. Entonces vamos a empezar a golpear en los activos porque tenemos que empezar incluso aquellos que intentaron, que prendieron fuego con cubiertas en la aduana de Ciudad del Este van a ser llevados a la justicia. Entonces no vamos a permitir, vamos a tener que ser duros hasta que la gente vaya acostumbrándose. Por ejemplo, hay un juez que liberó una carga en Ciudad del Este también y bueno, no consiguió liberar, intentó liberar, pero ya le hemos denunciado al jurado de enjuiciamiento. Entonces, creemos que finalmente el jurado de enjuiciamiento lo va a llamar y lo va a sancionar y probablemente lo va a destituir. Y si eso sucede, otros jueces no van a repetir. Entonces, necesariamente en este periodo debemos ser perseverantes en las medidas, no hacer, digamos, un intenso control y después aflojar. Nos decían algunos importadores, no hablemos solamente de los tomateros. La siguiente pregunta ya iba relacionada con justamente los importadores. Entonces, las preguntas que nos hacen y que le hacen al propio ministro de Hacienda es, ¿hasta cuándo los controles? Y la respuesta nuestra es durante los 5 años que vienen. Entonces, algunos me decían que los controles deberían ser graduales. Es decir, no ser tan duros ahora, sino ir acostumbrarlos a la dureza de los controles. De una forma muy particular
de ser de los importadores. Y la verdad que eso no se puede. O sea, Claro. o sos o no sos. Así mismo. Entonces, necesariamente este tipo de política de shock y no gradual, si bien puede generar temporalmente algunos problemas sociales, finalmente va a traer ventajas para el país. Y vamos a empezar a acostumbrarnos a ser formales, no porque bajó el precio en el país vecino, por el desorden del país vecino, porque en realidad reconozcamos que hay problemas en Argentina y Brasil porque no tienen, digamos, su macroeconomía bien organizada. Bueno, por problemas de ellos no deberían los productores nacionales pagar el pato. Pero no solamente a nivel de productos frutihortícolas, ¿verdad? En Ciudad del Este, hasta el último reporte, que no tengo el último, pero hace una semana atrás me pasaban el reporte de 15.000 bolsas de cemento, por ejemplo, que son, digamos, los paseros que fueron incautadas, 15.000 bolsas de cemento. ¿Y qué pasa? ¿Se vienen y se embolsan acá como paraguaya? No, bolsas completas. Bolsas completas, sí. Pero eso han sido incautadas, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces también la sensación de que el contrabando aumenta se da porque se incautan. Cuando se toma 65.000 kilos de azúcar. Como no sucedía, de repente cuando sucede parece que aumenta el contrabando. Claro, entonces la sensación es, bueno, el contrabando imparable en realidad se está parando, por eso es que sale a luz. El cargamento 65.000 kilos de azúcar, por ejemplo, que se tomó con el Oviedo. Y bueno, ese camión que fue incautado debe ser rematado. Y poco a poco la gente va a ir aprendiendo. Si bien hay gente que se queja por los controles. Usted me imagino que ya sabrá que el contrabando de azúcar normalmente termina en la zona del Guairá. Y de ahí se embolsan, con productos, supuestos productos nacionales, el azúcar del Brasil. Y esto me lo dijo, yo lo que estoy repitiendo es lo que me dijo un comisario que estuvo mucho tiempo trabajando en contra del contrabando y persiguiendo a los contrabandistas de azúcar, que me decía, la ruta termina en el departamento del Guairá y ahí se embolsa y se mete, y se distribuye después en los grandes centros de distribución, supermercados, grandes almacenes y compañías, como si fuera producto paraguayo. Eso habla de una gran organización de personas que tienen gran poder económico y político también. Por eso es importante hacer un estudio bien serio de la capacidad de producción en el tiempo, durante los meses, y ver efectivamente cuál es el potencial de producción de Paraguay y cuánto es lo que falta, y cuánto sale como azúcar, digamos, orgánica, y el resto, lo que no se puede producir, debería estudiarse a ver qué se puede hacer para evitar, porque de todas maneras si uno libera y deja que se importe como corresponde, cuando falta azúcar, obviamente va a representar eso como casi el cuarto componente de la recaudación. Entonces es interesante, son cuestiones que hay que estudiar, por eso le decía, dentro de aduanas queremos conformar un equipo también técnico que evalúe, digamos, los impactos, y eso yo creo que es un tema a estudiar con profundidad para ver cómo arreglar, porque no es, digamos, muy simpático ni agradable permanentemente tener que atajar grandes toneladas de azúcar y después tener que rematar los camiones. Entonces, bueno, es cuestión de estudiar bien. ¿Y cómo llegar a los financistas? ¿Cómo llegar al que financia el contrabando? Porque una cosa son los paseros, ¿verdad? Y otra cosa son los financistas. En Ciudad del Este es simpático porque van por el puente, cruzan el puente de la Amistad, por ejemplo, muebles. Y cada pasita va llevando una parte del mueble, que se va a un depósito, se arma y tenés toda la sala del dormitorio completo instalado allí. Entonces, ¿cómo combatir toda esa estructura? Bueno, por eso es importante reconocer también que no solamente aduanas es responsable del control. Entonces, no solamente en zona primaria, digamos, deberían ser los controles. Es fundamental que todas las instituciones, creo que obviamente por eso se está, digamos, rearmando en la unidad anticontrabando. Industria y Comercio debería participar, la ciudadanía debería participar. Nosotros, por lo menos como aduana, lo que vamos a hacer en este momento, una decisión que ya hemos tomado es, vamos a empezar a democratizar esas cámaras. Tenemos una cantidad de cámaras a lo largo del puente, en diferentes puestos. Vamos a empezar a llenar de más cámaras y vamos a levantar la web para que toda la ciudadanía vea. Entonces, tanto la ciudadanía como el funcionario va a saber que obviamente hay controles. Y bueno, poco a poco medidas como esas, más controles también con apoyos interinstitucionales. Estamos hablando con la Marina, estamos hablando con diferentes sectores. Entonces, si uno persevera y la línea viene del presidente. El presidente obviamente apunta a que se controle, que se castigue la ilegalidad. Y una de las muestras de que quiere hacerlo bien el presidente es que, por ejemplo,
En mi caso particular, yo no recibo ningún tipo de presión de parte de él. O sea, me da libertad absoluta para tomar las decisiones y elegir la gente que tengo que elegir y sancionar a quien debo sancionar. Y en ese sentido me siento muy respaldado y tengo una comunicación diaria prácticamente con él para ver cómo está la situación. Y entonces me siento con fuerza porque las fuerzas que operan en contra son muchas. Estamos hablando de muchos intereses, obviamente muchos intereses que estamos golpeando. Claro, don Julio, normalmente cuando ingresa un nuevo director de aduanas, los primeros 3 meses suben las recaudaciones. Después se estabiliza y vuelve otra vez a los niveles de siempre, hasta que se le vuelve a cambiar al director y vuelve otra vez. Entonces, la sensación que uno tiene cuando empieza a hacer ese tipo de entrevistas y se da cuenta de esos detalles es que escoba nueva barre bien. Ajá. Y después, ¿quién se queda con la recaudación que baja otra vez y se queda, ya nadie hace caso? ¿Quién se queda con esa recaudación? ¿Qué es lo que pasa? Habría que ver también lo siguiente. Normalmente se asume en agosto, ¿verdad? Y a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, digamos, son momentos de mucho ingreso mercadillo. Y enero, digamos, la gente sale de vacaciones, entonces a lo mejor también tiene que ver algo con eso. De todas maneras, yo prefiero que esa respuesta quede para la imaginación, que se quede con la recaudación. Evidentemente ahí había un sistema, ¿verdad? Un sistema en el que estaban seguramente involucradas muchas partes, no solamente... el tango se baila entre dos, y más que entre dos en este caso, yo creo que hay una red un poco más grande. Por eso estamos trabajando, creemos que se puede formalizar, creemos que si aduanas cumple, muchos empresarios formales nos han visitado muy agradecidos por las medidas que estamos tomando, porque eso implica que la competencia desleal va a disminuir. Sí, entonces, por ejemplo, tuvimos la visita de dos empresarios muy formales, nos mostraron las cifras, cómo van perdiendo terreno por la informalidad, por la subvaloración, por una cantidad de elementos. Entonces, cuando la regla es para todos por igual, creemos que incluso muchos se van a animar a hacer bien las cosas, porque en el fondo, aún los que evaden, ganan dinero. Lo que pasa es que quieren ganar demasiado. Sí. Entonces, los impuestos paraguayos en Paraguay son bajísimos. Hay productos de alta gama, electrónicos, que pagan poquísimo impuesto y que eso se reexporta de vuelta a Brasil. Y aún ese pequeño impuesto hay que pelear para que no suceda, no se dé la evasión. Entonces, en la medida en que se vayan acostumbrando a que los rangos de rentabilidad deben ser normales, y si quieren abandonar el negocio, pueden abandonar, van a aparecer otros, porque esa es la amenaza que hacen. Tanto le han dicho al presidente de la República como al ministro de Hacienda, como me han dicho a mí, que si apretamos demasiado, vamos a frenar todo. Entonces nos están pidiendo que no seamos tan duros. Creemos que aquellos que están acostumbrados a ganar una fortuna por evasión de impuestos, si salen del mercado, mejor que salgan y van a aparecer otros. Claro. La demanda siempre va a estar. Ahora, ¿qué desfachatados son? Así es. No, pero en serio, eso de ser ir a decirle a la autoridad y al propio presidente de la República, si aprietan, van a perder. Sí. Es una desfachatez terrible. Así es, claro. ¿Verdad? Normalmente cuando te hablan de terceros, te hablan de su claro, empresa, no son ellos, claro, son los otros. Sí. Bueno, ¿y cuándo se reúne con los importadores? ¿Mañana? Mañana en la reunión con ellos, estamos en permanente contacto, les pedimos que nos traigan las denuncias de competencias desleal. Los importadores que son formales, que tienen estudios técnicos bien desarrollados, saben perfectamente quiénes son los que les golpean de manera desleal y nos están pasando los datos. Y rápidamente estamos ingresando a la fiscalización, a los estudios, y van a ver, hay sumarios. O sea, por decir, en aduana estamos permanentemente generando multas. No voy a dar nombres, pero te voy a decir, no hace mucho, una empresa, 12.000 millones de guaraníes de multa. Dentro de poco, otra empresa, 4.000 millones de guaraníes. Entonces, son multas que van recibiendo, no lo difundimos, por supuesto, pero empiezan a haber multas relativamente fuertes, importantes. Entonces, si quisiéramos incluso hacer algo drástico, pero no lo vamos a hacer porque van a quebrar una cantidad de empresas, podríamos tomar los estudios a 5 años para atrás y tenemos información, principalmente de mercaderías que vienen de Estados Unidos. Sabemos quiénes son los que han traído, cuánto han evadido. Si hacemos estudios para 5 años atrás y sacamos
pero no queremos generar un caos, queremos que a partir de ahora se empiecen a portar bien, que a partir de ahora empiecen a pagar sus impuestos, porque tampoco queremos que haya, no queremos perjudicar a nadie, queremos que el país siga funcionando bien, pero que a partir de ahora empiecen a pagar sus impuestos, porque eso es lo que va a financiar, hay que darle un plazo, se terminó la joda. Exacto, sí. ¿Y le están diciendo eso? Por supuesto que sí. Creo que lo están sintiendo y se están aproximando y muchos están ya, digamos, también ya están siendo conscientes de que eso va a continuar así. Entonces, mejor ajustarse a los nuevos tiempos. Y espero yo pasar los 3 meses para que en el cuarto se den cuenta que seguimos iguales, porque estaba diciendo que hasta el tercer mes. Sí, claro. La última pregunta, ¿cuánto más recaudaron en estos primeros meses? Bueno, el primer mes fue un salto, o sea, tomamos cuando estaba con 605 mil millones y en los 9 días que quedaban llegamos al billón y algo. Entonces ahí digamos que fueron como 9 días finales. En este mes de septiembre no es tan fácil la comparación con el mes anterior porque faltan 2 días hábiles y como cada día se recauda entre 50 mil millones más o menos, a veces 60 mil millones, a veces un poquito menos por día. Entonces como faltan 2 días, entonces probablemente no sea tan comparable. Pero nuestra intención es llegar de vuelta. Nos va a costar más llegar al billón en este mes por el tema de que nos faltan 2 días, también porque tuvimos huelgas en la Argentina, hay algunos problemas y la lluvia también genera un problema serio para los despachos. La gente no despacha mucho, pero tenemos la esperanza, hemos hablado con los diferentes administradores, todavía existe la posibilidad de llegar al billón en estos días, 2 días que faltan. Y a partir de octubre sí, que ya vamos a estar mucho más afirmados con gente ya en los lugares claves, creemos que podemos llegar al billón 300 mil. Y ojalá lleguen. Éxito en tu tarea, don Julio. Gracias por aceptar la invitación de estar acá y espero que esta sea la primera de muchos encuentros para ir informando a la ciudadanía del trabajo en aduanas. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, señoras y señores. Julio Fernández, director nacional de aduanas. Le deseamos todo el éxito del mundo. Su éxito va a significar mayores ingresos para este país. Ojalá sean bien utilizados las recaudaciones de aduanas. Hasta el próximo miércoles.